Advertencia, el siguiente creepypasta es 100% falso, así es falso, porque yo lo creé, con la intención de entretenerlos, espero que les guste, y no me hago responsable por traumas, ya que al ver este vídeo, aceptan que es bajo su propio riesgo. Por cierto, cualquier parecido es mera coincidencia, yo no soy adivino para saber todos los trabajos que se hayan publicado desde el comienzo de la creación, XD. En una pequeña población, en el que vivía Lorenzo, un joven de 25 años de edad, muy serio, y seguro de sí mismo, tenía una camioneta de un tono de azul muy fuerte, y brillante, que siempre se esforzaba por mantenerlo en buen estado, era de los pocos que tenían un vehículo motorizado, en todo el pequeño pueblo, su nivel económico era por encima del promedio del resto de los habitantes, lo que le permitía tener la casa más grande del pueblo. La ciudad más cercana al pueblo, estaba a 4 horas de camino en automóvil. Lorenzo era de los pocos que podía salir del pueblo cuando quería. La razón por la que Lorenzo se encontraba solo en ese pequeño pueblo, era debido a que nació, y creció desde pequeño en dicho poblado, con casi toda su familia viviendo en la misma casa, pero que debido a problemas familiares, la casa familiar, poco a poco fue quedando vacía. Hace unos meses el padre de Lorenzo fue diagnosticado con cáncer, lo que obligó a casi toda la familia restante a mudarse a la ciudad, a excepción de Lorenzo, que quería seguir viviendo en el pueblo, en el que siempre había vivido, quedando solo en aquella gran casa. Lorenzo se la pasaba casi todos los días cuidando el huerto, y la granja de su familia, por lo que sus días no había mucho contacto con otros seres humanos, a excepción de sus amigos del pueblo, que en veces hacían fiesta una vez al mes. Luego de un año de estar viviendo solo, Lorenzo se entera que su padre había muerto, y que lo enterrarían al día siguiente. Lorenzo no podía creer sobre la muerte de su padre, por lo que decidió ir a su entierro, pero para poder llegar a tiempo a la ciudad, tendría que conducir por la Ruta 63 de noche, el único camino que se dirigía hacia la ciudad. La Ruta 63, era un camino muy peligroso, que atravesaba las montañas, teniendo muchas curvas cerradas. Cruzar esa carretera de noche, era casi imposible, y mínimo tardaría más de lo habitual. Lorenzo sabía que se enfrentaba con un gran problema, ya que muchas personas habían muerto en esa ruta, y muchos otros dicen haber visto cosas sobrenaturales a los lados del camino, pero nada detendría a Lorenzo, ya que estaba muy decidido en cruzar dicha ruta para llegar al funeral de su padre, a tiempo. Así que no esperó más, encendió el motor de su camioneta, y en camino a la ciudad. Cuando llegó al inicio de la Ruta 63, ya se estaba ocultando el sol en el horizonte, por lo que pronto llegaría la noche. Luego de 2 horas de estar conduciendo en la noche, la camioneta de Lorenzo tuvo que parar, debido a que la gasolina se le había acabado. Esa noche no había luna, por lo que para ver, Lorenzo recurrió a la luz de su linterna, que desde hace semanas había comprado, y nunca la sacó de su camioneta. Lorenzo abrió la puerta de su camioneta, y salió del vehículo. Se subió a la parte de atrás de su camioneta, ya que allí tenía unos tambos de gasolina que había comprado días atrás, por si se le presentaba una emergencia. Luego de que Lorenzo llenó por completo el tanque de gasolina, se subió a su camioneta para poder seguir con su largo recorrido, que aún le faltaba mucho por recorrer. Después de unos minutos dejó de haber huertos. Lorenzo sabía que dentro de poco entraría a la zona de montañas, y una vez estando en esa zona, nadie podría ayudarlo, ya que estaría muy alejado de la ayuda más cercana. Finalmente Lorenzo había llegado al pie de la montaña, logró completar exitosamente la mitad de su recorrido, pero la parte más peligrosa de la Ruta 63, apenas estaba comenzando. Lorenzo sabía perfectamente que las historias, sobre fenómenos paranormales en la Ruta 63, no era para tomarse a la ligera. Él mismo había experimentado en carne propia, esos escalofriantes sucesos, que lo marcaron de por vida. Cuando era pequeño fui ante sus ojos a un fantasma, que lo traumatizó por varios días, y nunca olvidó su anterior viaje. Cuando era pequeño, sus padres se encontraban comercializando sus productos a los proveedores de la ciudad, pero debido a problemas inesperados, tuvieron que volver por la Ruta 63 de noche. A pesar de que en ese entonces Lorenzo era un pequeño niño, jamás olvido cuando veo al espectro, al costado del camino. Sus padres nunca lograron ver lo que Lorenzo había visto, ya que se encontraba sumergidos en una plática algo violenta sobre los problemas económicos por los que estaba pasando en esos momentos. Desde ese día, a Lorenzo le dio miedo recorrer la Ruta 63 de noche, pero si quería ver a su padre por última vez, tuvo que tragarse el miedo, y cruzar ese peligroso camino de noche, una vez más.
A pesar de la poca visibilidad que había, Lorenzo pudo subir y avanzar por el camino que pasaba por las montañas, gracias a los años de práctica con su camioneta y los faros de esta, que tenían un brillo muy intenso. A pesar de esto, Lorenzo se encontraba muy nervioso. Nunca te debes confiar en esta situación, ya que el más mínimo error te podía mandar directamente a la tumba, como ya lo ha hecho la Ruta 63 con anterioridad, una y otra vez. El camino prácticamente se encontraba llena de cruces, puesto a uno de sus costados, en las montañas. Lorenzo trataba de no pensar en nada más que cruzar la carretera. Lo menos que quería en esos momentos era volver otra víctima de la Ruta 63. Ya entraba mucho la noche, Lorenzo comenzó a tener mucho sueño. Debido a esto tuvo que parar la camioneta y descansar un poco, ya que si te dormías cuando conduces en la Ruta 63, aunque sea por unos segundos, era una sentencia de muerte. Todo aquel que no conociera los peligros del camino, sufrían de un devastador accidentes, generalmente por caídas de la carretera, que siempre terminaban fatal, y las múltiples cruces seguidas unas de otras, eran un recordatorio de lo despiadado que era el camino por el que estaba intentando cruzar Lorenzo. Después de unas horas, Lorenzo despertó para seguir con su camino. Aunque aún tenía mucho sueño, no podía seguir durmiendo más, o si no se estaría arriesgando perderse el funeral de su padre. De todos modos ya no faltaba mucho para llegar a la ciudad, y en pocas horas volvería a salir la luz del sol nuevamente. Aunque Lorenzo había cruzado gran parte de la Ruta 63, aún seguía igual de nervioso. Desde que comenzó su aterrador recorrido por la Ruta 63, luego de unos minutos, una de las cruces que se encontraban en el camino lo dejó muy intrigado. Lorenzo al instante decidió para su camioneta, se bajó de su camioneta, se dirigió caminando hacia esa extraña cruz, la vio detenidamente, y notó algo inesperado. Esa cruz era nueva para él. A pesar que pasaba frecuentemente por esta carretera, Lorenzo decidió no darle mayor importancia, para continuar con su camino. Las muertes en la Ruta 63 era algo muy común, por lo que no debería sorprender que siempre habría nuevas cruces en dicho camino. Lorenzo volvió a dar marcha a su camioneta, y seguir con su camino, que ya casi llegaba a la ciudad, pero cerca de una de las últimas curvas cerradas de la Ruta 63, Lorenzo notó que el acelerador de su camioneta se había vuelto loco, y la camioneta comenzó a moverse a mucha velocidad. En esos momentos Lorenzo intentó usar los frenos, pero estos no respondían. Al comprender que no podría detener la camioneta a tiempo, Lorenzo decide saltar de esta, en los últimos segundos antes de que cayera por el barranco. La camioneta que tanto había cuidado Lorenzo, ahora se había vuelto chatarra. Cuando explotó al momento de chocar contra el suelo, Lorenzo se sorprendió de no solo seguir vivo, sino también de salir ileso del accidente. Lorenzo al instante vio un automóvil que iba también rumbo a la ciudad. Intentó pararlo, para que lo llevaran con ellos a la ciudad, pero al parecer el conductor del automóvil ni siquiera disminuyó su velocidad, siguió su camino como si nada. Aunque ya solo faltaba la bajada final de la montaña, Lorenzo se tardaría mucho caminando hasta la ciudad. Aún así, no perdió las esperanzas, y siguió su camino, pero ahora caminando. El sol en esos momentos se encontraba salieron en el horizonte. Lorenzo había cruzado por toda la Ruta 63 durante toda la noche, y aunque se había perdido el funeral, Lorenzo aún quería ver la tumba, el último lugar de descanso, en donde se encontraría su padre. Al llegar al cementerio en donde había sido enterrado su padre, Lorenzo se la pasó varios minutos contemplando la tumba de su padre. Comenzó a lamentar por la repentina muerte. Cuando finalmente pudo desahogarse y sentirse mejor, decidió visitar a su madre y familiares que se encontraban en esa ciudad, pero cuando salieron del cementerio, se encontró con el mismo dueño del auto, que anteriormente lo había ignorado en la Ruta 63 con anterioridad. Este hombre estaba hablando con uno de sus amigos, y ese le contó que cuando salieron de la Ruta 63, vio un fantasma con la misma descripción que tenía Lorenzo. El amigo de este sujeto le respondió que cuando se conduce por la Ruta 63 de noche, y que si no ves un fantasma, es porque probablemente tú te convertirás en uno. Espero que les haya gustado la historia, y si por pura casualidad no se entiende, o tiene faltas de ortografía, o por alguna otra cosa más, por favor hágamelo saber, para mejorar la historia. Por cierto, me gusta mucho escribir historias, no solo de terror, suspenso, misterio, o qué sé yo. Esto fue sacado de mi imaginación. Espero mejorar con el tiempo, y nos vemos para la próxima. XD.